muchos contra uno. Marcos hoy quiere dejar patente la universalidad de la salvación que anuncia Jesús. Esto lo pone de manifiesto el viaje tempranero de Jesús a territorio de los gerasenos, una región de paganos. Un geraseno está bajo el dominio de un mal espíritu. El hombre, rechazado por los suyos, busca refugio en Jesús. Al verlo, se puso a correr y se postró ante él. Marcos capítulo 5, versículo 6. Al ver su actitud, Jesús pronuncia su palabra de liberación. La gente no acaba de entender lo que está viendo y pide a Jesús que se aleje del lugar. En cambio, la reacción del hombre fue muy distinta. El relato de Marcos ofrece información muy importante. En primer lugar, el signo de liberación de Jesús produjo su fruto, la sanación física y espiritual del poseso. En segundo lugar, el hombre se convirtió en seguidor de Jesús. Finalmente, el hombre pagano se hace evangelizador. Él se fue y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. El verdadero seguidor de Jesús se hace por necesidad evangelizador, empezando por los suyos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere.
Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todo lo que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, la fe es una virtud teologal infundida por Dios, y quien se hace partícipe de ella fortalece su vida espiritual y su creencia se arraiga en el único Dios que hace posible la salvación. Asimismo, desde hace días, el autor de la carta a los Hebreos menciona distintos nombres de hombres y mujeres que se entregaron a la causa de Cristo por su fe, que no era algo vacío, sino que se dejaron llenar de aquel que hace posible una transformación total. Quien es tocado y tiene una experiencia de fe, no será el mismo, será otro, porque cuando Dios nos toma, la naturaleza caída es reavivada por la vida de gracia. Los hechos de aquellos que recibieron la gracia son un espejo para nosotros. No son una leyenda o un mito. Son personas igual que nosotros, pero por su fe fueron instrumento de salvación para otros, para pueblos completos. Hicieron que la promesa realizada por Dios se cumpliese.
Estamos llamados para ser como Gedeón, Baruch, Sansón y otros muchos, o como San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, Carlo Acutis o el mismo doctor José Gregorio Hernández. Hombres y mujeres que destacaron sus vidas por sus virtudes heroicas, que hicieron de la fe una estela en su proyecto de acercamiento a Dios y al prójimo. En todo tiempo y lugar, la fe suscitará más personas comprometidas con su evangelio. La escena que nos presenta el evangelista Marcos pareciera una escena de película, de esas películas que muchas personas acostumbran a ver de cementerios, de personas poseídas, de murciélagos o de ultratumba. Todo se centra en que Jesús va a tierras extranjeras y allí se encuentra con alguien que está poseído por el mal, por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros y lo acechaba. Lo curioso es lo que se suscita en este hombre poseído. Es capaz de reconocer a quien es portador de la luz verdadera y lo define como Jesús, Hijo de Dios Altísimo. La sola presencia de él ante las sombras es capaz de atormentarlo, ya que eso hace la luz ante la oscuridad. Jesús, con su autoridad y su poder liberador, es capaz de expulsar el demonio, preguntando su nombre. Es decir, hoy Jesús realiza un exorcismo, sanando y volviendo a que retomara su vida este hombre. En agradecimiento, él quiere formar parte del grupo del Maestro, pero Jesús no se lo permite, porque le corresponderá dar testimonio de lo ocurrido. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. El relato es tan extenso que por cualquiera de sus líneas teológicas pudiéramos extraer más cosas, y cada una de ellas serviría para ver lo maravilloso que es Jesús con sus hijos. Lo que sí sabemos es que nosotros deberíamos contar a todos lo misericordioso que es el Señor con nosotros, porque comenzamos una semana más, seguramente de actividades, pero también de bendiciones. Terminemos todos juntos orando a Dios para que escuche nuestros ruegos, nos mire con piedad y nos proteja de esta pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros, que con fe te imploramos en la tribulación, y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María.